Buenas noches. Buenas noches, Casimira, encantado de estar con usted y buenas noches a todos los televidentes, también encantadísimo de estar nuevamente juntos. Gracias, doctor. ¿Cómo ve usted la evolución del COVID-19 en Bolivia en relación a otros países de la región? No sé si usted ha estado siguiendo un poco las cifras, la situación en la que nos encontramos. Bueno, a la distancia puedo ver de que las cosas están controladas, no han explotado como en otros lugares del mundo, no se sabe de explosiones como la que han ocurrido, por ejemplo, en Nueva York, en Milán o en Madrid, o en otros lugares de América Latina, por ejemplo, en Ecuador o en el norte y en el oriente del Perú. Por lo que yo veo a la distancia, está más o menos controlado esta pandemia en su país, Casimira. Doctor, ¿la altura nos protege del COVID-19? ¿Esto es verdad? Pues mire, esa es una pregunta muy interesante. Y yo tengo un podcast que es una grabación que se coloca en el internet con CNN en español con los que yo trabajo. Y la semana pasada publicamos una grabación, un podcast que trataba sobre este tema. Así que me puse a revisar la literatura y encontramos un artículo que ha sido precisamente escrito por autores científicos bolivianos, ecuatorianos y canadienses, en el que analizan este tema de la influencia que tiene la altura sobre el virus. Y es muy interesante el estudio porque comparan en 3 regiones del mundo, en Bolivia, en Ecuador y en la región autónoma del Tíbet, en China, las cifras y las prevalencias de la COVID-19 comparando las ciudades del llano al nivel del mar con las ciudades en la altura. Y lo que encuentran es que en Bolivia, por ejemplo, la frecuencia de COVID-19 en las ciudades de la altura es 3 veces menor que en Santa Cruz, cuando se compara La Paz, Oruro, los lugares altos con Santa Cruz. En Ecuador, esa relación es 4 veces menor cuando se compara Quito y los lugares de altura con Guayaquil, que está a nivel del mar. Y en el Tíbet, igual, se hace el mismo hallazgo, es decir, que en la zona del Tíbet, que tiene una altura promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la frecuencia de la enfermedad ha sido mucho menos que en la China continental, que está al nivel del mar. De tal modo que parece que sí, la altura tiene algo que ver. Son varios factores. Uno, quizás el más obvio, obviamente, es que quizás la gente no está muy junta, quizás por el frío, las condiciones del clima, no hay mucha gente junta. Esa podría ser. Otra es de que se ha visto que los rayos ultravioleta, que son muy intensos a nivel de la altura, pueden desactivar el virus cuando cae sobre alguna superficie, en una tos o un estornudo o en la misma conversación entre personas. La otra es de que los cambios bruscos de temperatura, dicen, entre día y noche, también podría hacer que el virus pueda sobrevivir menos. Y también ellos han encontrado, y eso es una hipótesis muy interesante que falta todavía, investigar más para que sea considerada cierta, es que las personas que viven en la altura tienen en su aparato respiratorio menos puertas de entrada para el virus. Así, mira, esto es muy importante. El virus, cuando uno se infecta a nivel de la nariz, por allí entra, busca unas células que tienen unas puertas que se llaman ACE2. Cuanto más puertas de entrada tiene el tejido, más puede entrar y penetrar el virus. Pues lo que han encontrado es que en las personas que viven en la altura, esas puertas, esos receptores ACE2 son menos numerosos. De tal modo que esa es una posibilidad, una hipótesis muy interesante que obviamente necesita ser comprobada. Pero el hecho es que la frecuencia de la enfermedad es menor en la altura comparada con el llano. Mire usted, doctor, realmente muy interesante su explicación. Y ahora yo quisiera preguntarle, quizás usted dirá, no, nada tiene que ver, pero tengo que preguntarle, doctor, ¿el clima tiene una incidencia en el tema del COVID-19? Porque claro, cuando recién nos enterábamos de la pandemia, decían que no le iba bien con el calor, que más bien le iba bien con el frío, pero resulta que sucede todo lo contrario. En las regiones más calientes de Bolivia es donde más casos tenemos de coronavirus.
A ver, el clima tiene influencia en varios aspectos. El más obvio también es de que cuando hace calor, la gente está afuera, está en grupos, se reúne y puede estar en grupos más numerosos. Cuando hace frío, las reuniones son dentro de casa y, digamos, son pequeños grupos menos numerosos. Esa podría ser una explicación de que por qué, por ejemplo, en el invierno hay mayor número de contagios por la gripe, porque las reuniones son cerradas. Pero también se ha visto en experimentos que cuando la humedad es más o menos alrededor del 60-70% y la temperatura entre 20 y 25 grados, ese es el mejor clima para que el virus pueda sobrevivir más tiempo en superficies y quizás en la forma de contagiarse. De modo que el clima sí tiene influencia, se puede propagar Casimiro. Bueno, y para que vea que yo lo sigo en todo, leo todos sus posts, lo escucho en radio, lo veo en la televisión. Usted ha hablado también acerca de las llamas, ¿no? Las llamas que dicen que podrían guardar el secreto para combatir el COVID-19. El secreto mejor guardado lo tendrían las llamas. ¿Será tanto así, doctor? Bueno, a ver, vamos a explicar esto de las llamas porque es muy, muy interesante. Para empezar, no son solamente las llamas, sino también los guanacos, las vicuñas y sus primos hermanos, que son los camellos, los dromedarios en Asia y en África. O sea que es de toda esta familia que se llama camélidos. Pero la llama es muy eficiente para hacer lo que le voy a contar. Los seres humanos, en realidad todos los mamíferos, cuando nos enfrentamos con un microbio, Casimira, por ejemplo, puede ser un virus, este nuevo coronavirus, o puede ser una bacteria, cuando nuestro cuerpo se da cuenta que está siendo invadido, entonces lo que hace es que las células inteligentes, glóbulos blancos, que se llaman linfocitos, reconocen a este invasor, por ejemplo, al virus. Lo reconocen y, para simplificarlo, para que se entienda, es como que le toman la huella digital y le dicen, a ver virus, voy a tomarle la huella digital, y ya tienen toda la huella digital del virus. Con esa información, lo que hace este linfocito, Casimira, es que se transforma. La propia célula que ha tomado la huella digital se transforma en una célula especial, linfocito también, que empieza a producir unos anticuerpos. Son unas proteínas gigantes que se llaman inmunoglobulinas, de las cuales los seres humanos y los mamíferos tenemos 5 tipos, van con letras, G, A, M, D y E, 5 tipos de inmunoglobulinas para atacar al virus. Muy bien, lo interesante es que estas inmunoglobulinas, Casimira, son moléculas enormes, son muy grandes, pero en realidad son como una Y, ¿verdad? Que tienen un tronquito y está bifurcada. Y cuando se bifurcan es en la puntita, digamos mi uña, la puntita de la uña, esa es la parte que es la que realmente va a atacar el virus. El resto no es que está de adorno, pero digamos sirve como estructura. Entonces, si es como una Y así, ¿verdad? Son las uñas las que van a atacar al virus, al atacante. Mira, la llama tiene una característica. Cuando produce anticuerpos, además de producir estas moléculas gigantes, las llamas, Casimira, son capaces de producir solamente la puntita, las uñitas. Son pequeñas, por eso se llaman nanoanticuerpos. Nano significa pequeño, nanocuerpos o nanoanticuerpos. Y producen enorme cantidad de estos nano. Entonces los científicos están encantados. ¿Por qué? Porque si estimulan a la llama con un virus, por ejemplo, esta llama va a producir una enorme cantidad de estos nanoanticuerpos que los científicos pueden, separar, pueden maniobrar y pueden inyectar como si fuera un medicamento. Y eso es lo que se ha hecho. Hace un par de semanas se publicó este estudio en el cual las llamas fueron estimuladas con virus del SARS y del MERS, que son las 2 enfermedades anteriores de las que hubo epidemia en el Asia y en el Medio Oeste. Y lo que hicieron fue que cuando las llamas empezaron a producir enormes cantidades de estos nanocuerpos contra los virus del SARS y del MERS, los aislaron, se los dieron en células contra virus de este nuevo coronavirus, y ¿sabes qué? Bloquearon la entrada del virus, coronavirus, del nuevo, en las células, lo cual demuestra
que si estimulan a las llamas en cantidad con estos virus y ellos producen estos nanocuerpos, eso podría usarse como un excelente medicamento para combatir este nuevo coronavirus. Es muy interesante los experimentos. Claro que sí, y con esta su explicación me convenzo cada vez más, doctor, que me encuentro muy bien en esta región del mundo, porque tenemos las llamas, porque estamos en altura, ¿no es cierto? Bueno, hay varios pluses a favor. Pero, doctor, ¿usted recomienda el uso de la ivermectina para tratar el coronavirus? A ver, mira, con respecto a las medicinas, Casimira, el público tiene que saber una cosa. En este momento, que es martes 19 de mayo, no existe tratamiento contra este virus. Eso debe quedar muy claro. No existe un tratamiento efectivo. Hay algunas medicinas que están demostrando algún tipo de efecto. Por ejemplo, el Remdesivir es un antiviral que ha demostrado que puede reducir en vez de 15 días de enfermedad a 11 días. 4 días lo baja un poco, pero no ha demostrado todavía de que impida que las personas mueran. Está en plena investigación. El ivermectina es otro de estos medicamentos que está en prueba. Hay estudios anecdóticos y la gente lo cuenta. Tal persona lo usó y se sanó. No, pero esas son anécdotas. Todavía no hay estudios sólidos, serios, que indiquen que este medicamento, que es muy antiguo, que se ha usado en África sobre todo contra los gusanos, pueda ser realmente efectivo contra este nuevo coronavirus. Ojalá que las investigaciones que se hagan demuestren que sí es efectivo, pero hasta este momento es más esperanza que otra cosa lo que hace esta ivermectina, y yo espero que quienes la están administrando en cualquier parte del mundo, me refiero a los médicos que están administrando esto, ojalá que estén incluyendo sus pacientes y sus hallazgos en hechos científicos, para que de esta manera se puedan publicar y se pueda saber si sirven o no. Porque si solamente se va a dar, tome sus gotitas por acá, tome sus gotitas para allá, y al final no sabemos qué hemos hecho, la ciencia no habrá ganado nada, Casimiro. Doctor, ¿y su opinión respecto al tratamiento con plasma? Está dando buenos resultados en Bolivia, estamos muy contentos con ello, y sé que en otros lugares del mundo también, ¿no? Exacto, el plasma rico en anticuerpos es muy importante, y yo también lo he dicho ya varias veces, que dentro de todos estos tratamientos es quizás el que más esperanza nos da. Para que el público entienda cómo es esto, acabamos de explicar, Casimira, ¿te acuerdas que dije que el virus entra y el cuerpo produce anticuerpos? Los 5 tipos GAMDE, bueno, hay 2 principales que produce el cuerpo cuando entra el coronavirus. El primero se llama M, es una molécula gigantesca, la inmunoglobulina M, pero esa dura solamente como 1 semana y media, 10 días, y luego casi como que desaparece. Y luego, cuando está desapareciendo la M, que es la fuerza de choque contra el virus, aparece el segundo tipo de inmunoglobulina, que es la G de gato. Esta G sí puede durar hasta más o menos 2 meses. Y entonces cuando una persona le da la infección, Casimira, se recupera, como ocurre con el 95% de los casos, su sangre, su plasma, está lleno de inmunoglobulinas, porque ya se recuperó, ya lo peleó el virus y le ganó. Entonces lo que se hace es sacar la sangre, separar los sólidos del plasma, que es el líquido, y ese plasma obviamente hay que hacer varias cosas, medir cuánto de estos anticuerpos hay, etcétera, ya está rico en anticuerpos, y se le transfunde al paciente que está enfermo, y los resultados están siendo evaluados y parece que hay muchísima esperanza en este tratamiento. Qué buena cosa. Doctor, me gustaría también hablar de ese rostro cambiante que tiene el COVID-19. Primero se decía que afectaba a todo el sistema respiratorio, pero resulta que después, con el paso del tiempo y de los meses, nos hemos ido enterando de que afecta a otros órganos, ¿no? El hígado, a veces incluso el riñón, el corazón, el cerebro. Es decir, ustedes como científicos verdaderamente están aprendiendo mucho con el COVID, ¿no? Mira, Casimira, se está aprendiendo mucho. Recién estamos en el día, me parece, 140 o 141 de que se anunció por primera vez esta enfermedad. Esta enfermedad se anunció, mira, en vísperas de Año Nuevo.
31 de diciembre del año pasado, cuando todo el mundo pensaba feliz 2020, preparándose para la celebración del Año Nuevo, allí fue que los chinos dijeron, se ha encontrado un brote de una extraña enfermedad con 41 enfermos que tienen una afección pulmonar, hay 7 graves, 1 muerto y todos están relacionados en la ciudad de Wuhan, en China, con ser trabajadores en un mercado de animales. Esa fue la noticia. Y de ahí para adelante, Casimira, es cierto, todo se hablaba de pulmones y respiradores y neumonía, hasta a esta enfermedad se le llegó a llamar la neumonía de Wuhan. Bueno, mira, ya no es así. En este momento, esta enfermedad, Casimira, es más un virus que ataca al sistema circulatorio que al sistema respiratorio. ¿Y por qué? Porque acabamos de decir que el virus entra por unas puertas. Esas puertas se llaman los receptores ACE2. Bueno, esos receptores ACE2 son muy numerosos. ¿En dónde? En los tejidos del cerebro, en el corazón, en los pulmones obviamente, en la nariz, en la garganta, en el hígado, en los riñones, en los intestinos y en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, o sea, de las venas y las arterias. Por eso es que el daño que ocasiona este virus es significa varios, sistémico. Multisistémico significa varios sistemas. Entonces provoca severas inflamaciones de los pulmones. En la mitad de los pacientes puede provocar coágulos en la sangre, se coagula la sangre. Es decir, es un virus que hemos aprendido que, como le repito, es más cardiovascular que respiratorio. Es un virus multisistémico en su daño. Doctor, mire, se dice de todo, por eso es importante hablar con especialistas como usted, con gente que realmente sabe del tema. Un laboratorio chino cree poder detener la pandemia sin la vacuna. ¿Será esto posible? Habría que ver qué es lo que plantean. Siempre hay que ser mente abierta, hay que escuchar y hay que ver qué es lo que proponen. Algunas de esas cosas tienen sentido, otras no. Pero hay solamente 3 maneras. Por lo menos esto ya es hablando de ciencia. Solamente de 3 maneras se va a acabar esto, Casimira. 3 maneras. 1, cuando se descubra un medicamento súper efectivo. Estamos lejos. 2, cuando se descubra una vacuna efectiva y que llegue a por lo menos vacunar 6.000 millones de personas en el mundo. Lejos. Porque se podrá descubrir la vacuna, como dicen, a fin de año, de repente sí, pero yo me pregunto, ¿cuándo va a llegar, por ejemplo, a un barrio en el Alto? ¿Cuándo va a llegar a un barrio en Oruro, en Santa Cruz? ¿Cuándo? Eso se llama distribución. O sea, 1, medicamento efectivo. 2, vacuna distribuida en todo el planeta. O tercero, que 60 a 70% de la gente en el planeta se infecte y el virus ya no tenga a dónde saltar. Eso se llama la protección del grupo. En este momento la Organización Mundial de la Salud ha encontrado que incluso en las zonas más castigadas por el virus, por ejemplo Madrid, Milán, el norte de Italia, China, solo 20% de la gente está infectada. Para llegar a 65, 70% falta mucho. Entonces, estamos en un nuevo mundo, Casimira, y esto quisiera decirle a los televidentes. Estamos ya en una realidad diferente. Ya no vale pensar en lo que teníamos y no vamos a tener lo que teníamos. Ya hemos asistido este fin de semana a cómo la Liga Alemana de Fútbol ha empezado sus partidos con estadios vacíos. Y así va a ser en todo el mundo hasta que no ocurran esas 3 cosas que dije. Lo otro es que los trabajos, la manera de relacionarnos, los saludos, esas reuniones que hacíamos, vamos al restaurante tal, que allí hay una buena comida, en grupo, ya no va a existir eso. De tal modo que estamos, Casimira, en un nuevo estado de vida. Increíble, pero cierto. Doctor, en algunas regiones de Bolivia ya se habla de flexibilización. ¿Cómo debemos actuar ante esta posibilidad? Que me parece muy importante hablarla porque, claro, estamos muy cerca de ello.
Claro, la flexibilización es muy importante, se hace en todo el mundo y debe estar guiada por la ciencia, debe estar guiada por los estudios epidemiológicos. ¿En qué sentido? Casimira, a veces me preguntan y me llaman de mi país, del Perú o de cualquier parte y me dicen, oye, me dice, estamos preocupados, ¿cómo está la cosa en Estados Unidos? ¿Ah? Y yo le digo, ¿cómo que cómo está la cosa en Estados Unidos? Sí, me dicen, ¿cómo está la cosa ahí en Estados Unidos? Y yo le digo, ¿sabes qué? Estados Unidos es un país gigante. Las cosas en San Francisco no son iguales que en Nueva York, o en Miami, o en Chicago, o en Houston, o en San Diego, o en Las Vegas. Y es igual en Bolivia, es igual en Perú, es igual en Argentina. No podemos decir cómo están las cosas en Bolivia, porque en Bolivia hay focos. Y esos focos son los que tienen que seguir los epidemiólogos de los ministerios de salud, para decir, en el país este es el mapa, y eso se hace con pruebas de sangre, las pruebas serológicas, las pruebas inmunológicas, se llama el seguimiento de los casos, y se hacen mapas, Casimira, y se dice, mira, esta parte es la caliente. Entonces, en esta parte caliente, donde hay una alta prevalencia de casos, ahí se hacen las cuarentenas más intensas, ahí se hacen las medidas de contención. En otras zonas que no tienen esa prevalencia demostrada con las pruebas, se puede flexibilizar más. Es decir, la flexibilización no se dice, ahora todo el país está limpio. No, se hace por regiones, de acuerdo a los datos epidemiológicos que se van haciendo, y eso las autoridades del Ministerio de Salud lo saben muy bien porque tienen esos mapas epidemiológicos, Casimira. Claro. Tenemos el último reporte, me indican, del Ministerio de Salud a esta hora en Bolivia. No sé si los tenemos los datos, por favor, que enseguida se los vamos a dar a conocer también a usted, doctor. Pero a ver, en las últimas horas, doctor, el presidente de Estados Unidos, Trump, amenazó con cortar permanentemente la financiación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ya lo hizo a mediados de abril, ¿no? Pero ahora ya amenazó con cortar permanentemente esta financiación. ¿Qué significa esto a su juicio? ¿Cómo lo ve usted? ¿Es realmente para preocuparse? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que preocupa porque la Organización Mundial de la Salud es una organización que ayuda muchísimo en su labor política científica, porque eso hay que reconocerlo. Esta es una organización de tipo científico, político, político-científico. Ayuda muchísimo. Gracias a ellos la viruela no existe en el mundo. Gracias a ellos la poliomielitis estaba a punto ya de ser historia. De tal modo que es una organización grande. Lo que pasa es que el señor Trump está en campaña política y él ve que su campaña está peligrando, entonces él tiene una base muy grande de una gente que piensa muy diferente, Casimira, como piensa otra gente. Por ejemplo, ayer el señor Trump anunció de que está tomando una pastilla que se llama hidroxicloroquina. Sí. Que aquí en Estados Unidos, la propia FDA, que es la Administración de Medicinas y Alimentos, que es la entidad rectora en el país para decir qué medicamentos son buenos o son malos, mira, dice que la hidroxicloroquina no sirve ni para prevenir ni para tratar la enfermedad y que puede ser tóxica. Pero mira, el señor Trump dijo, yo la estoy tomando. Y cuando un periodista le dijo, señor, pero está su evidencia que funciona, porque la FDA dice que funciona. ¿Sabe lo que respondió? Dijo, ¿mi evidencia? ¿Quieren que le diga mi evidencia? Mi evidencia está en las llamadas que me hacen mis amigos, en los tweets que me manda la gente, en las cartas. Allí está la evidencia. Ellos me están aconsejando. Fíjate, tiene precio por la ciencia, Casimira. Entonces, el señor Trump tiene un estado de mente completamente diferente. A él hay que entenderlo en su mundo político, pero hace poco, cuando 3 semanas, un mes, dijo que valdría la pena, dijo, justo cuando se hablaba de que el virus, la luz ultravioleta lo mata, ¿verdad? Y de que los desinfectantes obviamente activan a los virus. Él dijo, ¿no será posible poner una luz ultravioleta dentro del cuerpo para matar al virus? Y después dijo, ay caramba, ¿no será posible limpiar, desinfectar los pulmones con desinfectantes o inyectarlos? Entonces el señor realmente
no tiene absolutamente ningún apego, ningún respeto por la ciencia, y lo que está haciendo en el país, lo que está haciendo con la Organización Mundial de la Salud, obviamente es muy peligroso. Claro, claro que sí, realmente un dolor de cabeza, ¿no? Algunos gobernantes creo que no terminan de entender el peligro, lo crítico que puede resultar en la salud de cualquiera de nosotros el COVID-19, ¿no? Incluso en nuestro país, aquí en Bolivia, doctor, hay gente que todavía no cree en la existencia del COVID-19. ¿Qué les quiere decir a estas personas que se están paseando por las calles en algunas regiones del país y dicen, no, a mí no me va a dar el coronavirus? Bueno, ¿qué se les puede decir? Ojalá que tengan la oportunidad de ir a algún hospital, quizás de voluntarios y bien protegidos, obviamente, para ver cómo sufre la gente, cómo muere la gente. Es un problema muy serio que está provocando muchísimos problemas de salud pública en el mundo. El mejor sistema de salud de Europa es el sistema italiano, Casimira, y fíjate cómo reventó. Los médicos en Italia tenían que una sola máquina respiradora y tenían que decidir a qué paciente se lo tenían que dar. Entonces es muy doloroso. Nueva York tuvo que prestarse 1000 máquinas respiradoras de China para poder atender a los pacientes. Esta es una realidad que afecta a muchísima gente, está dejando muchos huérfanos, muchos nietos, porque es increíble, Casimira, pero es un virus que se pone más fuerte con las personas mayores, con nuestros abuelitos, con nuestras abuelitas. A ellos se los está llevando. Así es que yo le pediría a la gente que, por respeto a los demás, se pongan los barbijos, guarden la distancia social, lávense las manos todo el tiempo, porque no vaya a ser tarde cuando se den cuenta que el virus les ha llegado. ¿Qué le puedo decir, doctor? Muchísimas gracias por estos minutos. Usted tiene múltiples trabajos, pero dijo, voy a hablar con la Nueva Televisión Universitaria. Muchísimas gracias nuevamente. Estoy a la orden, Casimira, muchísimas gracias por la invitación y nuevamente le reitero que este es un virus que se puede prevenir porque pasa de persona a persona, no está en el aire dando vueltas, está en la gente. Entonces, si yo toso, estornudo o hablo con otra persona cerca, la puedo contagiar. La idea es entonces ponerse el barbijo, ponerse eso cuando uno está en la gente, alejarse de los tumultos, de las aglomeraciones con gente y lavarse las manos y enseñarle a los niños el distanciamiento social, el uso de barbijos y el lavado de manos. Chao, Casimira, hasta la próxima. Gracias. Esperemos tenerlo prontito nuevamente por Bolivia. Chao, 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 doctor. Chao. Hacemos una pausa y le pregunto al productor, a Gerardo. Gerardo, ¿cuántos casos tenemos al momento? 4.428 casos de COVID en Bolivia en este martes. Así ha cerrado el Ministerio de Comunicación con esta cifra y con ello nos vamos a la pausa. Nos aguarda.